El tema que hoy nos convoca es esta relación que existe entre el Espíritu Santo y Jesucristo, tanto desde la encarnación hasta su ascensión. Según el teólogo Sinclair Ferguson, la enseñanza más concentrada de los evangelios acerca del ministerio del Espíritu Santo se encuentra en el discurso de despedida de Jesús, que está consignado allí en Juan capítulo 13 al versículo 16. El capítulo 15 de Juan, versículos 25 al 27, dicen lo siguiente: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, a quien yo les enviaré de parte del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Pongamos atención a este texto del Evangelio de Juan, que según Sinclair Ferguson, en este Evangelio, Juan lo que se propone es someter a Jesús a un juicio. Entonces organiza su Evangelio con la primera parte mostrando las señales que Jesús hace y que dan testimonio de sí, y en los siguientes capítulos pone de manifiesto quiénes son los que darán testimonio de él y quiénes son los que dan testimonio de él. Pone de testigo tanto al Padre y en este caso al Espíritu Santo, y al final también pone a los propios discípulos que darán testimonio de él. Entonces, esta organización del Evangelio nos quiere decir que este Evangelio, el Evangelio de Juan, es un documento que actúa para atestiguar la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios, y por eso utiliza tantas veces las palabras testigo o testimonio más que cualquier otro evangelio. El versículo 25 podemos leer que dice que será aborrecido, pero que habrá alguien que dará testimonio de él, el Espíritu de verdad, quien será enviado por el Padre y por él mismo. De esa forma ellos podrán transformarse en testigos. Esta es la misma idea que Lucas presenta en el capítulo 1 del libro de Hechos, en referencia al derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia estaba esperando que el Espíritu Santo fuese derramado para recibir poder. Estaban esperando la promesa que Jesucristo les había anunciado, la promesa del Consolador, el cual ya había sido anunciado también por los profetas. Podemos ver tanto la promesa de Jeremías como en el 31, también la profecía y la promesa de Ezequiel en el capítulo 37, en el valle de los huesos secos. Podemos ver que Ezequiel muestra allí el fracaso de Israel y cómo el pueblo de Dios estaba espiritualmente muerto, pero da una promesa. Y el profeta ve que el propio Espíritu de Dios le da nueva vida. Bueno, también es cumplimiento el derramamiento del Espíritu Santo, también es cumplimiento del capítulo 2 del libro de Joel. El teólogo Hendrikus Berkhof, que son una de las lecturas que ustedes deben realizar para esta clase, según él, Ezequiel ve los últimos días, que los últimos días Dios ejecutará un nuevo acto creador. Por medio de su propio espíritu le da vida nueva. Él va a ejecutar este nuevo acto creador semejante al que hace con Adán. ¿Por qué? Porque le da una nueva vitalidad al pueblo, que está muerto en su transgresión, en sus pecados. El don escatológico del Espíritu Santo entonces significa este milagro de recreación y de regeneración del pueblo escogido, pero que también es desobediente. Refirámonos un poco a la conversación que tiene Jesús en el capítulo 4 del libro de Juan, cuando habla con la mujer samaritana. Jesús le dice que Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él es el soplo de vida en el ser humano, que está presente, activo, otorgando nueva vitalidad. Y los que le adoran, dice, es necesario que le adoren en espíritu, palabra griega neuma, que también puede ser traducida como viento, pero habitualmente se le traduce como espíritu,
Pero Jesús hablaba en arameo. Probablemente él usó palabras como la hebrea de ruach y verdad, emet. Es decir, debían ser adorados en espíritu y en verdad. La verdad quiere decir la fidelidad a su pacto o en fidelidad a su pacto, en su acción acorde a las promesas que le ha dado mediante sus profetas, que en los últimos días el Espíritu mediante el Mesías se derramará sobre toda carne. Jesús no le dice que la localidad en la adoración no tenga ninguna importancia, porque le dice, ustedes los samaritanos dicen que deben adorar en este monte, los judíos dicen que deben estar acá, y tienen razón los judíos, pero sin embargo le dice, vendrá el tiempo en que no se adorará en ninguno de los dos lugares, y uno tiende a pensar que no importa la localidad del culto a Dios. Muy por el contrario. La localidad es redefinida. Dios ahora tiene que ser adorado en el lugar correcto. Y habla de espíritu y verdad. Deberíamos decir entonces que el Espíritu de Dios es el que está dentro de nosotros. Y además de eso, no solo está dentro de nosotros, sino que también nos guía mediante su palabra a una adoración correcta, a una adoración que Dios exige. Eso sería en espíritu. Y en verdad, la única verdad encarnada que podemos ver es a Jesucristo. Entonces, Jesucristo y el Espíritu Santo significa la verdadera presencia de Dios, inmanente, recreadora, que está en medio nuestro. Porque el Espíritu también es el Espíritu de Cristo. Y todo aquel, dice Pablo, que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. Entonces, cuando pensamos en esta verdad de la localidad de la adoración y la relación entre Cristo y el Espíritu, lo que hace Jesucristo es tomar, por decirlo de una manera, la posesión de ese Espíritu Santo, convertirlo en el Espíritu que Él también envía y que obra en medio nuestro. Vamos a ver, entonces, la encarnación. La obra milagrosa en la naturaleza, pero también en la genética. No debemos, dice Michael Horton, dice, no debemos poner al Espíritu Santo en contraposición con la naturaleza. Incluso cuando sus operaciones trascienden a las posibilidades naturales, siguen siendo actos extraordinarios dentro de la naturaleza y por medio de ella. Así ya en la encarnación, Jesús comienza a ganar nuestra redención. La naturaleza humana de Jesús fue creada por el Espíritu Santo en el vientre de María, preservándolo del pecado, es decir, no hereda ni la culpa, ni la transgresión, ni la contaminación de Adán. En ese sentido, con Pablo, declaramos que Jesús es el segundo Adán, perfecto, que el pecado no... ¿Por qué? Porque el pecado no es esencial, sino accidental a la naturaleza humana, y eso ustedes lo deben haber visto cuando consideraron en la antropología la amartología, es decir, la doctrina sobre el pecado, y cómo el pecado es un accidente en la naturaleza original humana. Y citó a Pablo en Romanos capítulo 5, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, tenemos allí lo primero, que es cómo el Señor Jesucristo es preservado, o la naturaleza humana de Jesús es preservada del pecado. La anunciación. La obediencia de María también es obra del Espíritu Santo. Si miramos Lucas capítulo 1, el ángel le explica a María la forma en que ella va a concebir a su hijo. Anima su fe contándole el milagro de su prima Elizabeth. Y María responde en fe. Quiero que nos pongamos a pensar un poquitito en cómo María recibe esta noticia. ¿Cómo recibirían ustedes la noticia si le dijeran, tu esposa está embarazada, pero no por medio de una relación sexual, sino porque el Espíritu Santo hizo
sombra sobre ella y concibió un ser santo dentro de ella. No es una cosa fácil de digerir. De hecho, José necesitó ser visitado en sueño por un ángel para poder creer a este milagro. Entonces citó a Lucas. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. María tenía 15 años, 16 años probablemente. Y su prima era muy adulta y había concebido. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, podemos verlo después en el canto de María, era una niña, una joven, una virgen que estaba permanentemente escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ella tiene o cita el Antiguo Testamento, ampliamente el Antiguo Testamento. Eso significa que ella la había escuchado. ¿Y dónde? A las afueras de la sinagoga estaba escuchando la promesa del Mesías, y estaba viendo en sí misma que se estaba cumpliendo la promesa del Emanuel, que venía para salvar a su pueblo. Entonces el Espíritu Santo no solo obraría en el vientre de María, sino también está obrando en el corazón para que ella crea la promesa. ¿Cómo Jesús creció entonces? Y cómo el Espíritu Santo tiene relación también con este crecimiento de Jesús. Jesús no fue un niño prodigio. Tenía bastante sabiduría y sabemos a los 12 años. Pero así como tanta sabiduría puede tener un niño de 12 años, ¿cierto? Dice así, Lucas capítulo 2. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba sobre él. Estas son cosas típicas asociadas a la obra del Espíritu Santo en la preparación de los profetas, cuando se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba sobre ellos. Y el Espíritu, de hecho, reposaba sobre ellos. Sigue Lucas 2 diciendo: y Jesús creció en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y Hebreos, cuando habla acerca del Hijo, dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Estos pueden ser pasajes enigmáticos para nosotros, pero bueno, ustedes ya han pasado por la materia de cristología y podemos ver que sí, Jesucristo tomó conciencia de sí mismo en la medida que iba creciendo. Y también aprendió por medio del sufrimiento la obediencia. Si no era así, entonces ¿cómo podía ser nuestro representante? No había nacido fuera del tiempo o de nuestra naturaleza humana, sino que dice Pablo en Gálatas que nació cuando se cumplió el plazo. Esto quiere decir que en todos los términos Jesús estaba en el tiempo y en el espacio donde Dios quería que él estuviera, y en la cultura que él quería que estuviera, y con los padres que quería que estuviera. No hay hechos accidentales en aquello. Entonces podemos ver al Espíritu Santo obrando en Jesucristo desde su concepción, desde su encarnación y en su niñez hasta su crecimiento, que es lo que tenemos dato bíblico sobre Jesús. Y saltamos, como lo hacen los evangelios, al ministerio de Jesús. Entonces el Espíritu Santo, para cerrar el asunto anterior, está obrando en medio nuestro. ¿Por qué? Porque fue activo en la encarnación y sigue activo llevando la obra redentora a su final. El Espíritu Santo es el Espíritu que va aplicando todos los beneficios de la salvación, y eso lo vamos a ver de lo que logró Cristo en la cruz, y eso lo vamos a ver en nuestra sección de obra del Espíritu Santo, en específico cuando veamos la soteriología. Entonces el Espíritu Santo sigue actuando sobrenaturalmente en y por medio de la naturaleza. Vamos a pasar entonces al Espíritu Santo en el ministerio. Respecto a la tentación, al bautismo y la tentación. En Lucas podemos leer un día
en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una gran voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Edwin Palmer escribe lo siguiente: otra prueba de la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús se ve en su bautismo, cuando fue consagrado por el Espíritu, y de él recibió poder para comenzar su ministerio público como mediador. Antes de eso, Jesús estaba preparándose para aquello. Y de manera visible, y tal como los profetas, el Espíritu Santo vino sobre él y luego fue a anunciar las buenas nuevas a los necesitados. Entonces la recepción del Espíritu Santo en el bautismo fue lo que hizo oficialmente, o lo preparó, o lo presentó oficialmente para su ministerio. Y comunica los dones necesarios que Jesús necesita también para su ministerio. Jesús depende del Espíritu Santo, también como depende del Padre. Podemos ver a Jesús actuando, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, muy potentemente, sanando personas, etc. Pero luego él se retira a orar, a estar a solas con el Padre. El texto que cité de Edwin Palmer es el Espíritu Santo. Entonces, cito a Michael Horton, que dice lo siguiente: Jesús estuvo consciente de esta unción por parte del Espíritu Santo para su ministerio oficial, porque inmediatamente después de su bautismo con el Espíritu y tentación en el desierto, pronunció su primer sermón en Nazaret, utilizando el texto de Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y a predicar el año agradable del Señor. Entonces tenemos a Jesucristo mismo reconociendo que el Espíritu Santo lo ha públicamente ungido y le ha dado lo necesario para cumplir su ministerio público. En la predicación de los milagros, es importante que veamos que incluso desde su concepción, Jesús fue dotado con dones extraordinarios que no se debían de forma específica a su divinidad. La gloria de la cual él se había apartado, sino la rica dotación que el Espíritu Santo le dio. Eso lo escribe Michael Horton. No por el hecho de ser Dios, Jesús no necesitaba la asistencia del Espíritu en su ministerio terrenal. Muy por el contrario. La relación intratrinitaria no se disolvía por el hecho de que la segunda persona de la Trinidad se había encarnado. Dependía del Padre, dependía del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante que Jesucristo se entrega por el Espíritu Eterno. Esto lo vimos en la lección pasada también. Entonces Mateo 12, 28, cuando Jesús discute con los fariseos sobre por cuál poder él está echando fuera a los demonios, le dice: pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado por el poder del Espíritu de Dios. Pedro declara exactamente lo mismo en Hechos capítulo 10, donde dice: ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces podemos ver claramente que el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en el ministerio público y terrenal de Jesús. Si Jesús necesitaba del poder del Espíritu Santo y él hacía las cosas en el poder del Espíritu Santo, la Iglesia ha recibido el mismo poder cuando vino sobre ella el Espíritu Santo, y particularmente también sobre nosotros cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Lo necesitamos para llevar nuestro ministerio y participar en la misión de Dios. O sea, nadie puede participar en la misión de Dios si no es en el poder del Espíritu Santo. Jesús necesitó para resistir la tentación al Espíritu Santo. Fue tentado a ser autónomo y usó la palabra para resistirlo. Eso lo podemos ver
en el relato de la tentación, en los relatos de la tentación, ustedes pueden también repasar sus apuntes de cristología. Entonces la pregunta es, ¿qué nos hace a nosotros pensar que podemos estar solos? Y que ese pecado de autonomía y de autosuficiencia nos va a llegar a alguna parte. Jesús sintió la tentación. Sin pecado, dice la Escritura. Porque él no tenía de dónde sacar, era perfecto. Nosotros sí tenemos y estamos constantemente tentados a la autosuficiencia y a la autonomía. Bueno, necesitamos al Espíritu Santo, su obra permanente en nuestra vida. Pasemos ahora al Espíritu Santo y la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Jesús se entrega a morir por el propio Espíritu Santo. Cito Hebreos capítulo 9. Si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Esto lo conectamos inevitablemente con el huerto del Getsemaní, cuando les dice a los discípulos, unos pasos más adelante se inclinó, los va dejando en 3 grupos, ¿cierto? Deja unos aquí, luego va con Pedro, Juan y Jacobo, y él se distancia más o menos a un tiro de piedra. Unos pasos más adelante, dice el texto, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú. No se entrega en conexión con su divinidad, necesariamente, sino en la conexión que tiene como verbo encarnado con la Trinidad. O sea, es el Espíritu Santo que lo fortalece para hacer la voluntad de Dios. Aquí no estamos separando las dos naturalezas. Recordemos que la naturaleza de Jesús, o sea, las dos naturalezas están unidas en es una unión hipostática, quiere decir en la misma esencia o en el ser. No se confunden, pero sí se colaboran, transformando o conformando una sola persona. No son dos personas, son dos naturalezas y la persona del Hijo de Dios. O sea, Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, etc. Entonces, es la Trinidad misma actuando para que el Hijo se entregue por amor. No es otra cosa que eso. Y gracias al Espíritu Santo también Jesús se ofrece en un sacrificio perfecto. No se le obligó a morir contra su voluntad, sino que lo hizo voluntariamente. Fue a la muerte conociendo sus consecuencias, pero voluntariamente, con fe en Dios, con amor, con confianza y con obediencia. Su actitud de obediencia fue la obediencia perfecta. Fíjense cómo lo dice Juan capítulo 10. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esta es una referencia a lo que se llama en la teología sistemática el pacto de redención, el pacto precreacional, el pacto en la eternidad pasada, donde las personas de la Trinidad, donde el Dios Trino, en su decreto eterno, envía, decide, estoy utilizando palabras que son de nuestra propia comprensión, porque se quedan cortas para expresar la eternidad de Dios y de su decreto. Él está decidiendo, decretando que es Jesucristo quien vendrá. Y él dice que no viene a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de él, sino la del que lo envió. Podemos ver a Jesucristo también en la resurrección. Ya leímos que Jesús pone su vida para volver a tomarla, ¿cierto? Es un acto voluntario de poder. Sin embargo, el Nuevo Testamento, también nos dice que fue el Espíritu quien lo levantó. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 2. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible
que la muerte lo venciera. Pero Pedro declara que la resurrección también fue una tarea del Espíritu. No solo de Dios, el Padre, dice, porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas. Estoy citando 1 de Pedro capítulo 3. De nuevo, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces tenemos a la Trinidad actuando en los actos de Jesús. El Padre le da la orden. El Hijo obedece, viene y muere. El Padre lo levanta, el Hijo se levanta y el Espíritu Santo lo resucita. O sea, es la Trinidad también actuando. El Espíritu Santo asiste a Jesús entonces para ir a la cruz. No con una obediencia obligada, como dije, sino voluntaria. Y fíjense que ese mismo Espíritu a nosotros nos lleva a obedecer en el corazón. A morir cada día, a tomar nuestra cruz, a seguirle. No son cosas que hacemos por nuestra voluntad, sino que el Espíritu Santo ha renovado nuestra voluntad y nos ha regalado una nueva obediencia. Por eso somos capaces de obedecer, no porque en sí mismos seamos capaces, sino porque hemos sido capacitados por Dios, con su Espíritu, su palabra, los medios de gracia, también la comunidad cristiana, para poder hacer la voluntad del Señor. Y no solo resucita a Jesús, sino que también nos resucita a nosotros. El Espíritu Santo nos reavivó, nos regeneró. Lo veremos más profundamente en la soteriología. La soteriología. Pero quiero citar a Tito y a Pablo en Romanos. Pablo le dice a Tito lo siguiente: nos salvó y por obras de justicia, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:3. Y también el Espíritu Santo nos revivirá en el día final. La misma resurrección que experimentó Jesús la experimentaremos nosotros. Cuestión que veremos en la escatología, específicamente en la escatología individual. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Capítulo 15 también de Primera a los Corintios habla largamente sobre resurrección, la resurrección que Jesucristo traerá consigo en su segunda venida. Siendo Dios verdadero encarnado, necesita en este estado de humillación la asistencia, la compañía, el consuelo, el poder y el sustento del Espíritu Santo. Entonces, es evidencia que nosotros como seres humanos, iguales a Jesús en cuanto a nuestra humanidad, necesitamos esa misma asistencia. También necesitamos una forma distinta. ¿Por qué razón? Porque en cuanto a la humanidad que compartimos con Cristo, no podemos solos. Cristo ha ganado la victoria para nosotros y si Él es el Espíritu Santo el que aplica esa victoria para nosotros. Entonces, la relación que hay entre Cristo y el Espíritu es una neumatología cristológica. Podemos ver que Jesucristo se ha apropiado del Espíritu Santo y lo ha enviado como promesa. Tenemos la maravillosa esperanza de que ese mismo Espíritu que vivificó a Jesucristo no solo nos vivifica hoy día a nosotros y nos ha resucitado y nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir, sino que también en el día final seremos resucitados por el mismo Espíritu para vivir para siempre con Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en la próxima clase.